Canciones de hace 68 años. ¿Recuerdas cuando esta canción cambió la historia para siempre? ¿O cuando esta otra te hizo vibrar? Hace 68 años, el mundo sonaba distinto. Fue una época en la que encender la radio podía cambiarte el día, y había una canción para cada uno. Muchos de esos artistas ya no están, pero sus melodías siguen sonando como si el tiempo no hubiera pasado. Hoy vamos a viajar a ese año en que la música era más sencilla, pero también más sincera, cuando las canciones no necesitaban gritar para quedarse en el alma. 13. School Day de Chuck Berry. Cierra los ojos por un momento y recuerda la campana del colegio, ese timbre que anunciaba el fin de la clase y el comienzo de la libertad. En 1957, Chuck Berry capturó esa sensación de manera perfecta con School Day, un retrato de la juventud que empezaba a buscar su propia voz. Berry hablaba de la escuela, de las clases, del chico que se escabullía y de los profesores que miraban con severidad, pero sobre todo hablaba de la energía de quienes estaban a punto de cambiarlo todo. La canción se convirtió en un himno estudiantil, no solo en Estados Unidos, sino en muchos rincones del mundo. Aquellos acordes y esa letra sencilla llevaron a los jóvenes a reconocerse en la música y a los adultos a recordar su propia adolescencia. En esos días, la radio era el rey, y escuchar School Day en la radio de tu sala significaba conectar con un mundo nuevo, un mundo donde los chicos y chicas podían soñar con escapar de la rutina. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. Sigamos. 12. Lucille de Little Richard. Si alguna vez escuchaste esta canción en la radio, sabes que no había manera de quedarse quieto cuando sonaba. Fue 1957 cuando Lucille vio la luz, y Little Richard, con su voz desgarradora y su piano arrollador, parecía desafiar al mundo entero. La historia detrás de Lucille es sencilla pero interesante. Una mujer que se convierte en la chispa de la vida, en la inspiración de cada gesto y cada salto sobre el piano. La interpretación de Richard era inimitable. Su voz parecía que podía romper con todo, y de hecho, muchas emisoras de la época recuerdan haber recibido reportes de altavoces dañados por el volumen. No muchos lo recuerdan, pero Little Richard se convirtió en un puente entre el rhythm, blues y el rock gracias a temas como estos. Para muchos jóvenes blancos de la época, Lucille fue su primer contacto con la música negra, pura, vibrante y libre. Y no era solo música, era un movimiento. La manera en que gritaba y reía entre las notas hablaba de una juventud que ya no quería pedir permiso para existir. Deja tu like si piensas que las canciones antiguas son mejores que las actuales. 11. Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Si hablamos de provocación y rebeldía, nadie generaba aquellos sentimientos como Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, también de 1957, es un torbellino de piano y voz que encendió a toda una generación. La primera vez que escuchabas esos acordes, sabías que algo había cambiado para siempre. Jerry Lee era joven, explosivo, y según cuentan quienes lo conocieron, un poco temerario. Su tema era un desafío a la normalidad, un golpe a la prudencia de los adultos. Para los padres de la época, esta canción podía parecer escandalosa. Para los jóvenes, era liberadora. Great Balls of Fire no solo fue un éxito en ventas, sino que también marcó el inicio de una carrera que desafiaría todos los límites sociales y familiares. Jerry Lee Lewis se convirtió en un ícono de la rebeldía, y cada vez que alguien encendía un tocadiscos y ponía esta canción, sentía la electricidad de 1000 emociones encontradas. 10. That'll Be the Day de Buddy Holly.
Ahora, bajemos un poco el volumen, pero no la emoción, con Buddy Holly y That'll Be the Day. Esta canción, también de 1957, fue uno de los mayores éxitos del año. Marcó el inicio del rock melódico, con armonías vocales que aún hoy se escuchan frescas y conmovedoras. Desde siempre, Buddy Holly tenía una manera de cantar que parecía hablarte directamente al corazón. La letra habla de promesas de amor y de momentos que todos hemos sentido alguna vez: la ilusión, la duda, la esperanza. Pero el verdadero mérito de la canción está en cómo nos recuerda un tiempo en que la música comenzaba a contar historias de una forma más íntima, más cercana. That'll Be the Day llegó a ser tan popular que Buddy Holly tuvo que viajar por todo Estados Unidos para tocarla en vivo, enfrentando aviones retrasados, escenarios improvisados y audiencias que gritaban su nombre, pero todo valió la pena al ver el rostro en la gente al escuchar aquellos primeros acordes que entrarían en la historia de la música. 9. Jailhouse Rock de Elvis Presley. Y obviamente, había que hablar del hombre que todos llamaban el Rey. Jailhouse Rock consolidó a Elvis Presley como una figura irrepetible. No hay forma de no sentir esa mezcla de energía, rebeldía y carisma que solo él podía transmitir. Elvis era una máquina de arte. Él cantaba, actuaba, movía el cuerpo, imponía una actitud. Jailhouse Rock nació de la película del mismo nombre y su energía se convirtió en un símbolo de los años 50. La canción hablaba de la vida en prisión, sí, pero irónicamente, también hablaba de la libertad del espíritu joven, de romper con lo establecido, de vivir intensamente. Aunque hoy nos parezca una locura, el baile que hizo Elvis para esta canción fue censurado en algunos estados porque decían que sus movimientos eran demasiado provocativos. Pero, irónicamente, eso solo aumentó su fama. Hoy en día, escuchar Jailhouse Rock es recordar la primera vez que entendieron que la música podía ser un acto de transformación, un espejo de la sociedad y un catalizador de emociones. ¿Cuál es tu canción favorita de los 50? Déjala en comentarios para que todos la escuchemos. 8. Diana de Paul Anka. Corría el año 1957 y el mundo estaba cambiando. Las radios brillaban en las cocinas, los autos tenían más cromo que nunca y los jóvenes comenzaban a descubrir su propio lenguaje. Entre todas aquellas voces nuevas y potentes, apareció un muchacho canadiense de apenas 15 años con algo más suave. Su nombre, Paul Anka. Su canción, Diana. Aquella no era solo una melodía romántica, era el reflejo de un sentimiento que todos, alguna vez, hemos tenido. Ese amor imposible, esa persona que parece demasiado lejana. Lo que pocos saben es que la canción fue escrita por Anka para una niñera un poco mayor que él, de la que estaba secretamente enamorado. No fue una historia de amor correspondida, pero vaya que cambió su vida. Con esa letra simple y su voz sincera, Paul se convirtió en un fenómeno mundial. En pocos meses, Diana encabezaba las listas de ambos lados del Atlántico. Era la época en la que los adolescentes empezaban a tener ídolos propios, y Paul Anka se volvió uno de ellos. Para muchos adultos, su éxito fue una sorpresa. ¿Cómo podía un chico tan joven hablar de amor con tanta verdad? Pero ahí estaba el secreto. Lo hacía desde la inocencia, desde la emoción pura. Y cada vez que sonaba Diana en la radio, más de uno suspiraba recordando su primer amor, ese que parecía imposible pero inolvidable. 7. Bye Bye Love de The Everly Brothers. Los Everly Brothers eran distintos, y es que Don y Phil Everly tenían algo especial, esas voces que se entrelazaban con una precisión casi celestial. Cuando lanzaron Bye Bye Love en 1957, lo demostraron una vez más. No solo estaban cantando sobre una ruptura, estaban marcando el nacimiento de un nuevo sonido que influiría en toda la música de los años 60.
El tema contaba una historia sencilla, pero que todos hemos vivido alguna vez, la de un corazón roto que intenta seguir adelante. Pero lo hacía con un ritmo alegre, casi optimista, como si el dolor pudiera bailarse, y tal vez por eso gustó tanto. Había verdad, pero también esperanza. Un dato curioso, Bye Bye Love fue rechazada por varios artistas antes de llegar a los Everly. Nadie la quería grabar, pero cuando Don y Phil unieron sus voces, la canción cobró vida. Fue como si hubiera estado esperándolos a ellos. Muchos músicos que vinieron después, desde The Beatles hasta Simon, Garfunkel, confesaron haber aprendido de esas armonías, y no es difícil entender por qué. Escuchar Bye Bye Love era como sentir que dos almas te cantaban al oído. 6. Little Darling de The Diamonds. Y ahora, demos un salto al lado más divertido de aquellos años con Little Darling, interpretada por The Diamonds. Si alguna vez la escuchaste, seguro recuerdas esa mezcla de drama y humor que la hacía irresistible. Con su ritmo doo-wop y esas voces teatrales, parecía hecha para hacerte sonreír mientras nos hablaba de amor. La canción fue grabada originalmente por un grupo llamado The Gladiolas, pero fueron los canadienses The Diamonds quienes la convirtieron en un clásico. Lo curioso es que ellos mismos no se tomaban del todo en serio su interpretación, exageraban las voces, jugaban con los tonos y sin querer dieron vida a una de las piezas más recordadas de la década. En aquel 1957, Little Darling sonaba en todas partes, en los bares, en las estaciones de servicio, en los salones de baile. Era música para reír, para enamorarse, para vivir el momento. En tiempos donde el mundo se debatía entre el progreso y la tradición, canciones como esta recordaban que la alegría también podía ser una forma de resistencia. 5. Blue Monday de Fats Domino. Llegamos ahora a Blue Monday, una joya de Fats Domino, el pianista de Nueva Orleans que hizo que cada nota quedara en la historia. Su estilo era cálido, acogedor, y cuando cantaba, parecía que todo iba a estar bien. Blue Monday hablaba de algo que todos entendemos: el cansancio de empezar otra semana de trabajo, el peso de la rutina, pero lo hacía con un toque de humor, con esa voz que le daba un toque especial al tema. En vez de quejarse, Fats se reía de la vida, y tal vez por eso conectó tanto con la gente. Lo interesante es que, detrás de su tono alegre, había un reflejo muy real de la sociedad de entonces. En aquellos años, muchos trabajadores luchaban por salir adelante, por encontrar tiempo para disfrutar entre jornada y jornada. Blue Monday era su desahogo musical, una manera de decir, sí, la vida puede ser dura, pero seguimos bailando. Cuando Fats sonreía detrás del piano, todo el mundo sentía que la música era más que entretenimiento. Y cada vez que Blue Monday sonaba en la radio, había alguien que, entre suspiros y risas, se preparaba para enfrentar la semana con un poco más de ánimo. 4. Oh Boy, de The Crickets. En 1957, cuando el rock and roll todavía era algo nuevo y prohibido, Oh Boy, de The Crickets estalló como una ráfaga de energía juvenil. Era el sonido de Buddy Holly y su banda, un grupo de muchachos con gafas, guitarras relucientes y sueños enormes. La melodía tenía algo contagioso, una alegría que no pedía permiso. No hablaba de política ni de rebeldía, sino de algo más simple y profundo, la emoción de estar enamorado. A diferencia de otros artistas del momento, Buddy Holly no tenía una imagen de chico malo. Era más bien el vecino amable, el que te saludaba con timidez, pero que, cuando subía al escenario, se transformaba en una estrella del rock. Esa dualidad lo hizo único. Un dato curioso, Oh Boy, fue grabada en una sola sesión en un pequeño estudio de Clovis, Nuevo México.
sin efectos especiales, sin grandes presupuestos, solo talento puro y una energía difícil de contener. En aquel entonces, los jóvenes lo adoraban y los adultos, aunque algo desconcertados, empezaban a comprender que el rock había llegado para quedarse. Suscríbete al canal si también quieres que repasemos tu año favorito a través de canciones. 3. You Send Me de Sam Cooke. Hay una realidad, y es que en 1957 la mayoría de los artistas negros aún eran relegados a las emisoras de rhythm and blues, pero un hombre llamado Sam Cooke vendría a romper todo tipo de barreras con su tema You Send Me. Era su debut, pero ya cantaba con la seguridad de quien sabe que su voz puede cambiar el mundo. Él venía del gospel, de cantar en iglesias, y muchos de sus compañeros no veían con buenos ojos su paso a la música popular. Pero Sam no lo hizo por fama, lo hizo porque quería que su mensaje llegara a todos, sin importar edades o tonos de piel. You Send Me es una declaración de amor, pero también una oración disimulada. Tiene algo espiritual, una calidez que parecía iluminar los radios de la época. Cuando llegó al número 1 cambió la historia. El soul moderno acababa de nacer. Lo más emocionante es pensar que, detrás de esa voz impecable, había un joven soñador que creía en la unión a través de la música. 2. Bebop Baby de Ricky Nelson. A finales de 1957, un rostro comenzó a aparecer en las pantallas de televisión y en las portadas de las revistas, el de Ricky Nelson. No lo sabíamos en un principio, pero cambiaría el rumbo de la música para siempre. Cuando lanzó Bebop Baby, se convirtió en el modelo del nuevo ídolo juvenil. Ricky venía de una familia muy conocida. Sus padres eran estrellas del programa The Adventures of Ozzie and Harriet, un clásico de la televisión estadounidense. Y fue precisamente allí, en medio de la ficción familiar, donde Ricky cantó por primera vez Bebop Baby en vivo. El público quedó fascinado. La canción tenía un ritmo suave, juguetón, que hablaba de un amor adolescente, de esos que se viven con más ilusión que experiencia. Pero había algo auténtico en su voz, algo que lo hacía creíble. Era un chico cantándole a su generación, en su propio lenguaje. Y aunque el tiempo ha pasado, aún podemos recordar ese rostro amable, esa sonrisa tímida y esa voz que nos hacía pensar en los días sencillos, en los primeros amores y en las canciones que se cantaban mirando al cielo. 1. Love Letters in the Sand de Pat Boone. Y llegamos al cierre con una de las canciones más elegantes y nostálgicas de aquel año, Love Letters in the Sand, interpretada por Pat Boone. Era 1957, y mientras el rock sacudía las pistas de baile, Boone representaba la calma, el romanticismo clásico. Con su voz suave y su porte impecable, se convirtió en el favorito de quienes buscaban música algo más serena. Su letra hablaba del amor perdido, de esas palabras escritas en la arena que se lleva la marea, como los recuerdos que se disuelven con el paso del tiempo. No lo sabíamos entonces, pero no era una canción nueva, se había compuesto 2 décadas antes. Pero fue Pat Boone quien la transformó en un éxito mundial, gracias a su estilo impecable y su capacidad de transmitir emociones sin exagerar. Pronto, Love Letters in the Sand se convirtió en una de esas canciones que acompañaban momentos íntimos, una cena en casa, un baile lento, un recuerdo que vuelve. Muchos la escucharon junto a la persona que amaban, o tal vez mientras pensaban en alguien que ya no estaba, porque, al final, todos hemos escrito alguna vez nuestras propias cartas en la arena. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.